Saludos y bienvenidos a otra sesión más donde estudiamos la palabra de Dios durante este medio. En esta ocasión vamos a estar estudiando lo que es la salvación en Cristo, como está aquí en el título. La salvación en Cristo es uno de los temas más importantes que podemos nosotros tener como seres humanos, como personas, como cristianos y discípulos de Cristo. Y durante esta sesión vamos a estar explicando el por qué. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la salvación por completo, ¿no? De lo que es la elección, el llamado de Dios, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Y todo esto estipula lo que es la salvación. Ahora bien, lo que vamos a tratar de hacer es dividirlo en diferentes pasos para poder tener mejor entendimiento de lo que es el concepto de la salvación. Por ejemplo, en el día de hoy, en esta sesión, vamos a hablar del panorama general de la salvación y la unión con Cristo. En la próxima sesión vamos a hablar de la expiación, ¿no? De cómo Jesucristo se dio a sí mismo como un sacrificio, como el sacrificio del Cordero, para que podamos tener por medio de él y a través de él perdón de pecado. Después vamos a ver de la resurrección y ascensión, cómo la resurrección nos afecta, cómo la ascensión de Cristo, como Cristo asciende al cielo, nos afecta. Y si vamos viendo un poquito más adelante en la palabra, si resurrección o no es salvación. Por lo tanto, hay muchos temas dentro de lo que es el tema de la salvación que nos va a ayudar a nosotros a entender este concepto. Entonces vamos a hablar de la elección, el llamado y la regeneración, ¿no? Estos temas, estos tópicos están todos bien relacionados uno con el otro, solo vamos a cubrir los tres en un solo video, una sola sesión. Vamos a hablar de lo que es la justificación y la adopción, ¿no? ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo somos declarados justos? ¿Cómo Cristo borra nuestro pecado y deja nuestra cuenta en cero? Pero no solamente eso, nos añade su justicia, sus méritos. Ahora nuestra cuenta ya no solamente no tiene deuda, no está en cero, pero sí tiene una cantidad infinita, ¿no? De mérito. No por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y en su vida santa. Vamos a hablar de lo que es la santificación, ese proceso en donde nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y por último, la perseverancia y la glorificación, ¿no? Cómo Dios nos sostiene, nos aguanta y Él declara que somos santos, que somos suyos. Por lo tanto, vamos a llegar hasta el final, porque Él va con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y nos lleva hasta el final. Y en ese final es cuando Jesús regresa desde el cielo, así mismo como subió, así mismo desciende y viene con sus ángeles y viene con la iglesia, que somos nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Jesús, y cómo nuestro cuerpo va a ser glorificado. En otras palabras, va a ser como el de Cristo, va a ser perfecto, va a ser un cuerpo sin mancha, sin pecado, sin ninguna maldad. Va a ser un cuerpo sin enfermedad, sin un cuerpo que nunca va a morir. Esa es el resumen general, ¿no? De lo que es la salvación. Y queremos tomarnos nuestro tiempo e ir poco a poco para que podamos entender los diferentes aspectos de la salvación y podamos ver cómo Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo obran en nuestra salvación y cómo nuestra salvación está garantizada por ellos, ¿verdad? Por cada una de las personas de la Divina Trinidad, por Dios. En el día de hoy, pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahora bien, ¿por qué debemos hacer una clase sobre la doctrina de la salvación? Bueno, hay diferentes eh, respuestas que se pueden dar, pero yo te voy a dar una lista de respuestas por la cual se debe hacer una clase sobre la doctrina de salvación. La número uno es una doctrina primaria, ¿no? Estamos hablando de que yo soy cristiano por lo que hizo Cristo, porque yo pongo mi fe en Cristo y soy salvo a través de la obra de Cristo. La
la doctrina de la salvación es una doctrina esencial, la cual nos une a todos nosotros, a todos los creyentes en Jesús, como una familia, como una hermandad, ¿no? Es una doctrina que nos ayuda a confirmar nuestra salvación, nos ayuda a entender cómo somos salvos, por qué somos salvos, qué garantiza mi salvación, cómo se ve mi salvación en la vida. Podemos ver la obra de Dios a través del tiempo, ¿no? Lo vemos desde antes de la fundación del mundo, vemos en Génesis y vamos viendo toda la historia del mundo hasta tanto llega a Cristo, donde es la cúspide, ¿no? El clímax de todo esto que llamamos el proceso de salvación o la historia de salvación, ¿no? Cristo es lo primicia, el primero, lo más importante. Vamos también a entender cómo se relaciona la, la doctrina de salvación en relación con las demás doctrinas. Por ejemplo, si hablamos de teología propia, ¿no? Que es el estudio de la persona de Dios, ¿no? Del ser de Dios, de su carácter, de sus atributos. Vamos a poder ver que tanto la doctrina de salvación como la doctrina propia están ligados completamente, y al tú entender una, entiendes el porqué de la otra. Hay una relación íntima y estrecha entre una doctrina y la otra. Lo que sucede es que simplemente es más cómodo para nuestro cerebro poderla estudiar poco a poco, ¿no? Vamos a estudiar el carácter de Dios, vamos a estudiar sus atributos, vamos a estudiar la doctrina de salvación, vamos a estudiar la Trinidad, y decidimos estudiarla por separado, pero eso no las hace una doctrina separada. Es simplemente una doctrina, una teología dentro de la teología sistemática, que es el completo de la Biblia, ¿no? Vamos a entender la obra de Dios en nuestra salvación, cómo Dios obra a través del tiempo, las tres personas haciendo acciones en nosotros para poder obtener lo que llamamos salvación. Y por último, vamos a ver los medios que Dios utiliza. Medios es esa forma que Dios utiliza para llegar a nosotros, ¿no? Medios puede ser la Biblia, su palabra. Medios puede ser una persona, un cristiano que evangeliza. Medios puede ser la oración de los santos y así por el estilo, ¿no? Hay diferentes medios por los cuales Dios nos nos utiliza para traernos salvación, mejor dicho. Cuando pensamos en salvación, ¿no? Estamos pensando en lo que es la salvación. ¿Qué ideas nos vienen a la mente cuando pensamos en la salvación? ¿Y qué preguntas plantea la doctrina de salvación, ¿no? Y puede haber muchas ideas que podemos pensar cuando viene el tema de la salvación. Podemos pensar en perdón de pecados, podemos pensar en que Cristo pagó por mis pecados, podemos pensar que ahora no tengo ninguna deuda, ¿verdad? Para Dios, podemos pensar que ahora tenemos paz para con Dios, o van a haber muchas cosas que podamos pensar en referente a la salvación. Pero yo quiero que comencemos con esto, y es cuál es nuestra imagen delante de Dios antes de la salvación. Porque siempre hablamos de que necesitamos ser salvos, pero se nos olvida el por qué. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Esta imagen que ves ahí, ves, ¿verdad? Un ser humano en la corriente del agua, está muerto, ¿verdad? Pero él sigue en esa corriente. Y lo que hablamos es de que el ser humano nace espiritualmente muerto, nace con una naturaleza pecaminosa, nace en pecado. Y no es, si no es porque Dios intercede y mete su mano en el agua y saca a esa persona muerta, ¿no? Sentido figurado, para que veamos la imagen. No podríamos tener salvación porque nacemos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, con una banda en los ojos que no nos permite ver más allá por causa de nuestros pecados. Nacemos siendo enemigos de Dios, nacemos queriéndonos alejar de Dios. Por lo tanto, a nosotros entender que estamos espiritualmente muertos, sin esperanza, y viviendo una vida que pensamos que es amor compleja o completa o feliz, pero no nos damos cuenta que cuando nos alejamos de nuestra visión,
y vemos lo que Dios ve. Dios ve una persona que está espiritualmente muerta en la corriente, ¿no? Haciendo lo que hace diariamente, sin ver más allá, sin saber más allá de que viene el juicio pronto, sin entender que viene el juicio divino y no se da cuenta que pronto le espera. Por eso es que cuando pensamos en salvación, pensamos en esta acción que hace Dios, que a nosotros nos causa gran alegría, gran gozo, ¿verdad? El gozo de la salvación. Por eso hablamos, en la palabra de Dios se habla del gozo de la salvación, que no importa lo que está alrededor nuestro, que no importa lo que estemos pasando, viviendo, tenemos un gozo de la salvación. Ese gozo que tenemos no nos lo quita nadie porque no depende de circunstancias externas, sino depende de lo que hizo Dios en mí para salvarme. Por eso es que el cristiano adora a Dios. Por eso es que el cristiano glorifica a Dios. Por eso es que el cristiano levanta las manos y canta a Dios. Por eso es que el cristiano vive para Dios. Por eso es que el cristiano predica la palabra de Dios. Porque es un sentido de agradecimiento, es un sentido de alabanza, un sentido de declarar gloria y honra a Dios por lo que hizo en nuestra vida. Fíjense que todo comienza desde Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, seres sin pecado, vivían en comunión con Dios, se paseaban por el jardín del Edén junto a Dios y Dios le da un solo comando: no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero no es, ¿verdad?, algo que pensamos nosotros: ¿por qué tan difícil? ¿No? ¿Qué tan difícil no comer de un árbol? Era el único mandato que tenía. Pero el diablo, Satanás, la serpiente, tienta a Eva y le hace pensar de que Dios está escondiendo algo, de que Dios tiene algo que ella desearía y que ella, si comiese de esa fruta, sería como Dios. Y le puso esa tentación y esa duda en la mente y hizo que ella comiera, y no solamente ella comió, sino que comió Adán también. Y eso causó pecado, eso causó un problema enorme, porque eso causó que tanto el ser humano como la creación, ¿verdad?, los animales, la tierra, las plantas, todo, se recibieran la maldición del pecado, recibieran las consecuencias del pecado. Por eso tenemos espinos, por eso tenemos veneno, por eso tenemos muerte, por eso tenemos enfermedad, porque el pecado trajo una separación de Dios, donde Dios se aleja de nosotros por el pecado y nosotros nos alejamos de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay un abismo entre Dios y nosotros que es indiscutible, existe. Pero ¿qué hace Dios? En su amor y en su misericordia, Dios, vemos aquí en la imagen, Adán y Eva son expulsados del jardín y Dios tiene que sacrificar, tiene que matar a dos animales inocentes, sin pecado, sin mancha, para cubrir el pecado de Adán y Eva, porque la paga del pecado es muerte. Pero en este caso la muerte la obtuvo ese animal, por el cual también ellos fueron revestidos y les fue cubiertos, ¿verdad? Y tenemos que pensar en la mente, tenemos que pensar de que este revestimiento nos dice algo más. Si pensamos en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla de que somos revestidos con lino fino, blanco. Y eso habla de pureza, de santificación, de ser santos como Dios es santo. Y este hecho en que Adán y Eva son revestidos con la piel de este animal que fue sacrificado es una sombra de lo que ha de venir. Y ya vemos en Génesis 3:15 lo que le llamamos el protoevangelio, donde Dios promete que va a redimir a su pueblo, que de la simiente de la mujer va a nacer alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Esa persona es Jesús. Ya desde Génesis 3:15 tenemos esta promesa de redención, esta promesa de restauración, esta promesa de salvación y de libertad, de liberación,
que la vemos culminándose en Cristo, en la cruz con Cristo, ¿no? So, durante todo este tiempo vamos a ver desde Génesis en adelante cómo Dios va preparando para ese momento y va diciéndonos, va preparándonos con el sistema sacrificial, va preparándonos con las profecías, va preparándonos con la ley y nos va preparando todo lo que nosotros necesitamos entender para poder saber que necesitamos a Cristo y que Cristo viene pronto y que ya llegó. Llegó hace 2000 años y pagó el precio por nosotros. La promesa de Dios se cumple, ¿verdad? Y esta es la imagen que tenemos ahora mismo, donde a pesar de que la humanidad ha caído bajo el justo castigo de Dios y el justo juicio de Dios y su rebelión, Dios prometió que redimiría a su pueblo. Y por eso en la imagen tenemos la cruz del Calvario, donde Cristo muere, completamente vacía. Tenemos la tumba, donde Cristo estuvo 3 días y 3 noches muerto, ¿verdad? Porque Cristo murió y fue enterrado por 3 días y 3 noches, pero la encontramos vacía, con el manto ensangrentado pero doblado, ¿verdad? Y la puerta abierta, porque Cristo resucitó. La muerte no lo pudo contener. La muerte no pudo contener a Cristo en Sheol. La muerte falló porque Cristo era santo, era justo, era perfecto. Por lo tanto, Dios lo resucita como la primicia de la resurrección, donde Jesucristo es la primera persona, porque Jesucristo es una persona que resucita, ¿verdad? Y nosotros, como estamos en Cristo y con Cristo, resucitaremos junto con Él. Vamos a aclarar un poquito antes de continuar. Cuando digo persona, Jesucristo es una persona, ¿no? Tenemos la esencia de Dios, tenemos la persona de Jesús, el Hijo de Dios, con su, con su naturaleza divina, su voluntad divina. Cuando Él toma en cuerpo, Él se convierte, se encarna, perdón, en carne. Ahora Él le añade una naturaleza humana y una voluntad humana. Por lo tanto, Él sigue siendo 100% Dios, pero también 100% hombre. Por eso es que hablo de la persona de Cristo. Ahora bien, cuando hablamos de salvación, salvación no es fundamentalmente el tema principal de la Biblia. El punto principal es Dios y la gloria que le es dada. Es Dios y todo lo que hace, ¿no? Pero la salvación sí es importante y sí es crucial dentro de la Biblia, en el sentido de que nosotros nos beneficiamos del proceso de salvación y que Dios se glorifica durante ese proceso. Ahora bien, cuando pensamos de salvación, hay podemos observar tres posibles ejemplos, ¿no? En estas imágenes que tienen ahí. Pensamos que pues, vamos a ir al cielo. Pensamos que vamos a ir a un paraíso, algo perfecto, donde vamos a estar todo el tiempo de vacaciones, no va a haber enfermedad, perfecto. Oh, me voy a escapar del infierno, no voy a tener castigo. Y el punto es este: si nosotros pensamos que vamos a tener salvación en Cristo por una de esas tres razones, estamos completamente equivocados. Tenemos salvación en Cristo porque reconocemos nuestra maldad, reconocemos que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado en contra de Dios, que somos rebeldes en contra de Dios y nos arrepentimos y le creemos a Dios y pedimos perdón y venimos con un corazón humilde y humillado delante de Dios. Y Él nos da salvación y nos permite estar junto con Él. No es el hecho de que voy a ir al cielo, voy a ir al paraíso o no voy para el infierno. Eso no da salvación. Esos son algunos beneficios que tenemos de la salvación, ¿verdad? Que podemos tener de salvación, pero ese no es el propósito primario por el cual yo voy a acercarme a Dios. Yo me acerco a Dios porque sé que he ofendido a mi Creador, sé que he ofendido a mi Dios, sé que he ofendido por desobediente, por rebelde, porque he usado su nombre en vano, porque he pecado, porque he matado, porque he robado, porque he sido adúltero, por todas esas razones. Y me arrepiento. Y le digo a Dios, perdóname. Y oro y le busco.
Y Dios perdona porque Dios no miente. Dios no miente. Dios en su palabra dice que el que confiese con su boca que Cristo es el Hijo de Dios y que lo crea en su corazón, esa persona será justificada, esa persona será salvada, esa persona será agarrada en la mano de Dios y nadie se la quitará, ¿verdad? Porque tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que creer que el Padre lo envió para pagar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Tenemos que creer que no es por obras, que es por fe que somos salvos, porque nadie puede salvarse por obras. So, tenemos que tener eso en la mente mientras pasamos en este proceso de salvación. Y acuérdense que esta clase solamente es una introducción. So, vamos a hablar de todo un poquito, va a establecer una base, un fundamento, y vamos a discutir luego en las próximas sesiones, vamos a discutir diferentes cosas más adelante. Ahora bien, el plan de Dios siempre ha sido y siempre es que nosotros seamos su pueblo. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios de amor. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la creación, Dios estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo y tenía una relación perfecta entre ellos y se amaban uno al otro. Ahora, en la creación, Dios quiere tener una relación con nosotros y Dios quiere amarnos a nosotros y que nosotros le amemos, tener una relación íntima. Por eso Dios es el Dios, el Padre, una relación de Padre e Hijo. Por eso Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor. Por eso los cristianos y cristianas somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos una familia, desde el padre hasta el más chiquito, todos somos una familia. Y en esa familia hay relaciones, ¿verdad? Intimidad. No estoy hablando nada sexual aquí, estoy hablando de una relación íntima, donde yo los conozco, tú me conoces, compartimos juntos, vivimos juntos, crecemos juntos, adoramos juntos, etc. Y hay amor. Donde yo amo a Dios, Dios me ama. Donde yo amo a mi prójimo me ama. ¿Verdad? Una relación, una comunidad. Y desde la creación vemos esto, ¿no? Dios se paseaba con Adán y Eva, caminaba con él porque él desea tener relación, ¿verdad? Tener una comunidad, una relación íntima con nosotros. Pero sabemos que el pecado pues destruye todo esto. El pecado destruye y deshace lo bonito y lo perfecto que teníamos con Dios. Y desde Génesis 17:7, que es la promesa que Dios le hace a Abraham, hasta Apocalipsis 21, que es el último libro de la Biblia, vemos cómo esa promesa de yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, se va desarrollando y se va cumpliendo hasta tanto se hace una realidad por completo en el libro de Apocalipsis. Como estamos hablando de salvación, como estamos hablando de este proceso, ¿verdad?, único, yo quiero empezar a desglosar un punto específico y es el famoso acrónimo, como lo han escuchado, TULIP. La T significa Total Depravity, en español depravación total. ¿Qué significa eso? Eso significa que el ser humano es desde nacimiento completamente corrupto y no desea a Dios, no busca a Dios, no hace lo bueno, no busca lo bueno. Y por lo tanto, todas nuestras acciones son malas a los ojos de Dios, ¿no? Por ejemplo, le voy a enseñar unos ejemplos aquí. ¿Nacemos qué? Pecadores. En Romanos 5:12, Salmo 51 y 58 habla de que nacemos pecadores, somos pecadores, buscamos hacer lo malo a los ojos de Dios. Somos egoístas. Piensa en un niño, desde pequeño vemos los niños que son egoístas, todo es yo quiero, yo como, me lo das ahora, no quiero compartir, si no me lo das lloro y hago pataleteo y grito. ¿Por qué? Porque desde pequeño venimos con esta naturaleza de Adán, porque Adán es nuestro padre federal, donde es nuestro representante, ¿no? Es el primero. Y por lo tanto, como él peca, todos nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar en contra de Dios.
Tenemos este problema gigantesco, ¿no? Con lo que es el pecado de Dios. Digo, el pecado de nosotros en contra de Dios, mejor dicho. Por eso es que en Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, ya vamos viendo cómo el pecado ha afectado todo lo que existe, no solamente los seres humanos, sino la creación por completa. Estamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Vamos a leer el pasaje primero. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Está hablando de que Cristo dio vida a nosotros los cristianos, que estábamos, ¿verdad? Pasado, muertos en los delitos y pecados. ¿Eso qué quiere decir esto? Que desde que nacemos estamos muertos espiritualmente. Deseamos complacer la carne, deseamos complacer el mundo, ¿verdad? Somos esclavos del pecado, como vamos a ver más adelante. Y que todo lo que hacemos es por mí, ¿verdad? No para darle gloria a Dios, no para darle honra a Dios. Y el estar espiritualmente muerto habla de que yo como hombre carnal no entiendo las cosas espirituales. Como hombre muerto espiritualmente no entiendo la palabra de Dios, no entiendo el llamado de Dios, no entiendo el llamado a arrepentirse del evangelio sin que haya una intercesión de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente, ¿no? No le pertenecemos a Dios, somos enemigos de Dios, dice la palabra. Entonces, también somos que esclavos del pecado. En Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Aquí Cristo está hablando de la persona que vive en pecado, que repite el pecado, ¿no? El que mentir es normal, el que hablar sucio es normal, el que emborracharse es normal, el que tener relaciones fuera del matrimonio es normal, el no honrar y buscar a Dios es normal, el usar el nombre de Dios en vano es normal. Ese tipo de personas están muertas espiritualmente porque no han sido rescatados por Dios, ¿verdad? Y hasta tanto no hay una regeneración, un cambio de espíritu, un cambio de corazón en mi cuerpo, yo soy lo que la Biblia llama un hombre natural, un hombre carnal. No un cristiano carnal, no, un hombre carnal, un hombre natural, que no entiende las cosas de Dios. Bien sencillo. Por lo tanto, tenemos que entender que la depravación total que habla la T de Tulip aplica a todo ser humano que nace, que no ha sido transformado en Cristo Jesús. Eso significa que, como dice la palabra en Romanos capítulo 3, que no hay nadie bueno, que ni siquiera uno, que nadie busca de Dios, que nadie busca hacer lo bueno, que nadie hace lo bueno. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer que aparenta ser bueno, no es bueno a los ojos de Dios. ¿Por qué? Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Eso significa que cuando Dios nos está creando, Adán y Eva, y les sopla el espíritu de vida, no solamente le da vida, sino que imprenta sobre él o sobre ella, ambos, sus atributos comunicables, ¿no? Atributos comunicables son atributos como el amor, como la gracia, como la misericordia. No nos pone a nosotros atributos incomunicables como los que son cuál: omnipresencia, omnipotencia, que todo lo sabe, que todo lo sé, que todo lo puede. Ese tipo de atributo es único y exclusivo de Dios. Nosotros somos creados a la imagen de Jesucristo, con la imagen de Dios en nosotros. ¿Y qué pasa? Al venir el pecado, esa imagen es corrompida, porque ya no es santa y pura. Ahora está mezclada con pecado, está mezclada con maldad, está mezclada con una naturaleza pecaminosa, está mezclada con los deseos, con el príncipe del mundo que maneja a los hijos de desobediencia. Ya tenemos un problema grande referente a nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, hemos escuchado un ejemplo bien fácil de explicar, ¿no? Escuchamos que
A lo mejor vino un artista y donó $2 millones para hacer orfanatos en India. El hacer orfanatos en India para, para cuidar a estos niños que no tienen padre ni madre es un acto bueno, es un acto de bondad. No podemos decir que es un acto malo, pero a los ojos de Dios no es un acto bueno para ella, para esa artista. ¿Por qué? Porque ese acto surge y nace de un corazón pecaminoso, surge y nace de un corazón que no ama a Dios. Por lo tanto, eso que ella hizo de donar ese dinero es un acto bueno. Dios lo utiliza, ¿verdad? Para dar gracia común y bondad a esos niños, pero no le cuenta a ella, a esa artista, o esa artista, hombre o mujer, no, si no importa, a esa artista no le cuenta como mérito, porque no lo está haciendo de un corazón agradecido a Dios, lo está haciendo de un corazón egoísta. Igualmente que como era el niño pequeño egoísta, yo, ese egoísmo no se va de nosotros, porque tenemos un corazón de piedra, un corazón duro. Por lo tanto, Dios utiliza lo que no es bueno y lo utiliza para el beneficio de otras personas, pero no lo cuenta como justicia para la salvación de esa persona, ¿no? Por eso que en Isaías dice que todas nuestras buenas obras son como rasgos menstruales, cosas que son para desechar, porque nada tenemos bueno. Acuérdense que dice Romanos, capítulo 3, que no hacemos lo bueno, no, ni siquiera uno de nosotros hace lo bueno. Por lo tanto, tenemos que recordar esto. Hay muchas cosas que nosotros entendemos que son buenas, pero si no vienen de un corazón bueno, ahí está. No es no es bueno para los ojos de Dios. Ahora bien, vamos a hablar de algunas doctrinas relacionadas a la doctrina de salvación y vamos a tocarlas por encimita, ¿verdad? Número uno, vamos a hablar del carácter y los atributos de Dios. Dios es santo y Dios es omnisciente. Dios es justo. Si unimos esas tres características, tenemos un Dios que no olvida. ¿Por qué? Porque es omnisciente. Todo lo sabe en todo tiempo y en todo momento. Tenemos un Dios que es justo y que no es injusto. Por lo tanto, Él en ningún momento puede dejar de ser justo, pues todo lo que Él hace va a ser justo y no puede olvidar. Y es santo, no puede estar en presencia del pecado. Tenemos un problema porque si Él no puede olvidar nuestros pecados y Él no puede ser injusto, Él no puede perdonarme mis pecados con el simple hecho de decirte perdón. Porque si Él no hubiese mandado a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario y Él hubiese dicho simplemente, yo deseo perdonarte y te voy a perdonar porque soy Dios, todos esos pecados que yo cometí, que fueron actos de injusticia, que la ley requiere, la ley de Dios requiere que haya justo castigo, serían se habrían ido sin ese justo castigo. Por lo tanto, Dios sería injusto, injusto para consigo mismo, injusto para con los demás, porque a mí me perdona el pecado, pero a otra persona le va a hacer juicio por el mismo pecado. Y entonces el pecado de esa persona va a ser castigado correctamente de acuerdo al juicio divino de su voluntad, pero el mismo pecado que yo cometí, nadie, no fue castigado, simplemente fue ignorado. Y eso no puede ser porque va en contra del carácter, va en contra de quién es Dios. Por lo tanto, Dios tiene que enviar a Jesucristo a la cruz a tomar mi pecado y esos pecados por los cuales Cristo pagó, van a ser los pecados por los cuales Dios nos va a perdonar. Y Él no perdona a mí porque Cristo decide pagar por mi pecado en la cruz del Calvario. Vemos importante cómo se relacionan estas doctrinas, porque no se puede olvidar una cosa de la otra, ¿no? Van relacionadas. La doctrina de salvación y la doctrina de Dios van relacionadas. Entonces, la doctrina de creación, ¿no? Todo fue creado perfecto, todo fue creado bonito. Por eso Dios dice, hice esto y es bueno, hice esto y es bueno, hice esto y es bueno. Y al final todo era muy bueno y toma un descanso, no hay nada más que hacer.
ya quedó perfecto. Y como dijimos, hablamos anteriormente, Él nos hizo conforme a su imagen, somos la imagen de Dios. Pero ¿qué pasa? Al haber pecado, la creación se corrompe. La imagen de Dios en mí se corrompe, está corrupta. Y a través de la salvación, Cristo toma esta persona corrupta y la va arreglando, la va mejorando, la va haciendo a su imagen. Por lo tanto, al final de la salvación, cuando vemos acá en el clímax, vemos que Dios restauró lo que se había dañado. Dios arregló lo que se había quebrantado y corrompido por culpa del pecado. Por lo tanto, a nosotros ser restaurados a la imagen de Cristo, a nosotros ser perdonados por el sacrificio de Cristo, a nosotros ser imputada la justicia de Cristo sobre mí y sobre ti, entonces puedo presentarme delante de Dios porque no hay injusticia en mí, no hay pecado en mí. Y puedo presentarme santo porque Cristo me limpió con la sangre del sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora tengo, como hablamos anteriormente en Apocalipsis, ¿no? Que somos revestidos de lino fino blanco. Así Dios nos ve, santos, porque Cristo, que es el novio, purificó a la novia, que es la iglesia. Él hizo la obra. Ahora bien, la doctrina de la persona y la obra de Cristo, me quiero enfocar en varias cosas, ¿no? Quiero empezar con la encarnación. La encarnación no es que Cristo nació, la encarnación no es que Cristo surgió en ese momento, la encarnación es que Cristo eterno baja y toma cuerpo en el vientre de la Virgen María, cuando el Espíritu Santo arropa a la Virgen María. Y de ese momento en adelante, Jesucristo está atado a su naturaleza humana. Tenemos naturaleza humana, voluntad humana, atado, unido a su naturaleza divina y su voluntad divina. Y una vez nace, vive una vida perfecta, que es lo que llamamos obediencia activa. Obediencia activa porque hace lo que Dios quiere que haga y obediencia activa porque no hace lo que Dios no quiere que haga. Él vive una vida llena de méritos, llena de frutos y perfecta y sin pecado, sin fallar ni una sola vez. Ahora bien, también hay obediencia pasiva. Obediencia pasiva es cuando él recibe la muerte y el castigo y el sufrimiento que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él es obediencia activa a Dios y obediencia pasiva porque recibe lo que requiere la ley. Y luego de eso tenemos la resurrección, cuando Jesucristo resucita el tercer día y después luego asciende al cielo y se sienta a la derecha de Dios Padre. Y Dios le da todo poder, toda autoridad, todo lo pone bajo sus pies y lo declara Rey y Señor de todo lo que existe. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos estos dos puntos que están aquí en la pantalla. Porque Cristo es perfecto en mi lugar, porque yo no soy perfecto ni jamás lo seré, pero Cristo sí. Él es perfecto en mi lugar, pero fue castigado en mi lugar, ¿no? Él me da su perfección, me la da a mí, y yo le doy lo que yo merezco y se la doy a Él por culpa de mi pecado. Hay un intercambio entre Jesús y nosotros. También vamos a hablar de lo que es la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y tenemos que entender que la iglesia es uno de los medios por el cual Dios revela al mundo entero su plan de salvación para rescatar pecadores. Nosotros tenemos que hacer un llamado general, que es el evangelio, un llamado externo, donde proclamamos, ¿verdad? Proclamamos al mundo entero que necesitábamos arrepentirnos, que necesitábamos creer en Dios, que necesitamos un Salvador, porque somos pecadores y vamos de camino al infierno, porque al nosotros morir, Dios dice que después de la muerte viene el juicio. Y si Dios me abre los libros y dice, wow, tú hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto, y sigue leyendo todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida.
Dios, siendo justo y santo, tiene que enviarme al infierno. No tiene opción, porque Él no puede dejar castigo, perdón, Él no puede dejar pecado sin castigar. Ahora bien, en Cristo Jesús hay perdón de pecados, en Cristo Jesús hay salvación, en Cristo Jesús hay esperanza y hay vida. Por lo tanto, ese es el mensaje que la iglesia tiene que llevar. Por eso, perdón, por eso vemos el pregonero, ¿no? Que está ahí, atención, atención. Es como cuando la reina de Inglaterra o un rey escribía un edicto o una ley, venía el pregonero y iba a los pueblos, decía, atención, atención, el rey ha dicho, y leía lo que el rey había dicho. Esa es la idea de proclamar el evangelio, esa es la idea de venir a la gente y decirle, el rey de reyes y señor de señores tiene un mensaje, escúchalo. Por eso es un buen mensaje, es un buen evangelio. Y cada uno de nosotros tenemos que compartirlo. Porque según es bueno recibir la salvación en Cristo, es bueno que otros la reciban también. Y tenemos que ser embajadores de Cristo, ¿verdad? Tenemos que vivir como Cristo, tenemos que parecernos a Cristo, tenemos que hablar como Cristo, tenemos que ser como Cristo. No podemos, eh, no podemos predicar el Evangelio y vivir como el mundo, porque será un hipócrita. Tengo que predicar el Evangelio, amar a Cristo, ser su discípulo y vivir como mi Señor, como Él quiere que yo viva. Ahora bien, hay algunos temas que tenemos que vamos a ir hablando y practicando, están practicando, hablando y entendiendo durante estas clases y las demás que vamos a hacer. Y cuando pensamos en doctrinas de salvación, pensamos en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe es una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado tenemos fe que salva, fe salvífica, ¿no? Fe que cree en Dios y en su mensaje, en su palabra. Pero por el otro lado tenemos un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón triste porque le falló a Dios, porque pecó en contra de Dios, porque ofendió y se rebeló en contra de Dios. Tenemos el perdón porque buscamos perdón, pedimos perdón y Dios nos da perdón. Si nos arrepentimos y creemos, Dios nos perdona. Es su promesa y Dios no miente. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Somos justificados, ¿no? No solamente Dios quita mis deudas, sino que me da en abundancia de sus méritos. Somos declarados santos, justos, perfectos. No porque realmente yo sea perfecto, sino porque Cristo pone su perfección, su santidad y su justicia sobre mí. Y ahora Dios me ve con la justicia y la santidad de Cristo Jesús. Adopción. En Cristo Jesús somos adoptados, ¿no? Ahora yo tengo un Padre Celestial, tengo un hermano mayor, que no por ser hermano mayor significa que no lo voy a respetar, al contrario, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, pero somos familia, no es un Dios déspota, no es un Dios que está allá en los Monte Olimpo, haciendo lo que le dé la gana y sin importarle al ser humano. No, es un Dios que ama, un Dios familiar. Y hay santificación. No solamente nos salva, nos justifica, nos perdona, sino que nos transforma a la imagen de Cristo. Nos hace como Cristo. Y podemos venir a la plenitud de Cristo cuando seamos glorificados. Eso es un Dios que ama. Eso es un Dios que desea comunión. Eso es un Dios que desea intimidad familiar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la palabra nos enseña que somos una familia en Cristo. Y hay la doctrina del nuevo cielo y la nueva tierra. Como hablamos anteriormente, no se trata de ir al cielo, no se trata de ir al paraíso, pero sí Dios nos promete que al final del tiempo, cuando Él haga justicia de todo el mundo,
todo va a ser hecho nuevo, va a ser una nueva tierra, un nuevo cielo, la nueva Jerusalén va a bajar y se va a unir, ¿verdad? Y ya no va a haber separación entre cielo y tierra. Ahora Dios y el hombre pueden tener comunión. Dios y el hombre pueden pasear y hablar. Dios y el hombre son uno. No hay separación entre Dios y el hombre porque no hay más pecado, no hay más maldad, no hay más injusticia, no hay más tentación. Y eso lo pueden ver en Apocalipsis 21, 1 al 3. Okay. Hay varios ángulos. Hay varios ángulos por los cuales podemos ver la salvación, ¿no? Tenemos la salvación, pero podemos verla desde un punto de vista trinitario. La podemos ver desde un punto de vista cristológico. La podemos ver desde un punto de vista individual. La podemos ver desde un punto de vista cósmico. La podemos ver desde un punto de vista histórico. La salvación es vista en diferentes áreas, de diferentes formas, para el beneficio de nosotros que necesitamos entender la salvación de diferentes formas, cómo afecta nuestra vida, ¿verdad? En diferentes momentos de nuestra existencia. Yo quiero empezar con el Trinitario. Cuando pensamos en salvación, pensamos en Cristo, en Jesús, en la cruz, etc. Pero la salvación es una obra de Dios Trino. Entonces tenemos el Padre, ¿no? Ese es el primer paso que tenemos, es el Padre. Dios Padre origina la salvación, la inicia escogiendo, haciendo la elección de quienes Jesús va a salvar, ¿no? De toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último hombre o mujer que nazca, Dios escoge un pueblo para su hijo, un remanente. Porque acuérdense, ¿cuál es la premisa del ser humano? Que en Adán todos morimos, que en Adán estamos todos espiritualmente muertos, pero en Cristo hay vida eterna. Entonces, Él saca un remanente de ese pueblo perdido, ese pueblo que decidió rebelarse en contra de Dios, y se lo entrega a su Hijo. Por eso es que dice que se origina la elección del Padre. Y yo quiero compartir con ustedes esos versículos, porque pienso que son importantes. Los pueden leer, obviamente, en su copia de la palabra de Dios, pero quiero leerlo un momento. Dice Efesios 1, del 4 al 6. Según nos escogió Él, Dios Padre, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ¿verdad? ¿Qué razón tuvo Dios para escogernos? Amor. Nos predestinó para adopción como hijos mediante mediante Jesucristo, ¿verdad? La adopción ocurre mediante Jesús, porque acuérdate que Jesús es el que muere en la cruz del Calvario. Conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado Jesús. Vemos que nos predestinó, nos escogió para ser adoptados en Cristo Jesús, ser, ¿verdad? Limpiados en Cristo Jesús, ser hecho hijo adoptado en Él, pero nos dice que es por amor, de acuerdo a su santa voluntad, y no hay ninguna razón por la cual Él diga, voy a escogerte a ti o a ti. Esa razón no existe. Por lo menos podemos decir que esa razón no nos fue revelada. Pero no hay nada que yo haga o que tú hagas que pueda decir, oye, voy a escoger a esa persona. No, porque no se trata de mí o de ti, se trata de Dios. Y la palabra es bien clara que es una gracia, es un regalo de Dios que se recibe a través de la fe, porque no es para mi vanagloria, porque si yo hiciera algo para merecerme esto, entonces sería yo el que obtuvo salvación. Pero no es así. Yo no tuve salvación, Dios me dio salvación. ¿Okay? En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del que me envió. Aquí está Jesucristo explicando que todo lo que Él, el Padre, me ha dado, yo no pierda nada,
sino que lo resucita el tercer día. Hablamos que en Jesús hay resurrección, que en Jesús hay vida eterna. Pero ¿quiénes son los que Jesús va a resucitar? Todos los que el Padre me dio antes de la fundación del mundo. Y de los que el Padre me dio, ni uno voy a dejar perder. Todos los salvé. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, culminado está. Hizo su función, hizo lo que venía a hacer. Entonces Dios el Hijo, ¿no? Que es el Jesucristo, Jesús, Él rescata voluntariamente a los escogidos del Padre, ¿verdad? Quiero leer ese versículo. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a Jesús, su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, Espíritu Santo, a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. Cristo voluntariamente nos rescata. Cristo voluntariamente viene y nos limpia y nos libra de todo esto, ¿no? Y dice, Filipenses dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, ¿verdad? Porque Cristo, antes de ser encarnado, estaba con el Padre como Dios, porque Él es Dios. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, en otras palabras, ser humano, haciendo semejante a nosotros los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es algo increíble, porque Él no tenía por qué hacerlo. Él no necesitaba de nosotros, pero por amor al Padre, por amor a nosotros, Él se da a sí mismo. Número uno, toma forma de siervo siendo rey. Número dos, viene aquí ¿para qué? Para que lo azoten y lo maltraten y lo maten en una cruz, en un madero. Pero Él fue obediente, obediencia activa y obediencia pasiva. Y me gusta decir Romanos 3:26, dice, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios no es solamente el sacrificio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como decía Juan, el apóstol Juan. ¿Juan? Sí, Juan el Bautista. Me confundí un momento. Sino que también es el sacerdote. No hay un sumo sacerdote que entrega a Cristo, ¿verdad? Como venía el sumo sacerdote y entraba al templo y mataba el cordero perfecto y echaba su sangre sobre el asiento de la misericordia en el arca del pacto. No. Ahora Jesús es el Cordero de Dios perfecto que quita el pecado del mundo, pero también ese sacerdote perfecto que ofrece sacrificios por el mundo. Ningún ser humano podía hacer eso. Solamente Dios podía hacer eso, tomando forma de hombre. Y ese es Jesús. Pero también tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para dar testimonio de Cristo y aplicar la obra de Cristo a la vida de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios escoge, ¿no? Dios escoge, el Hijo hace la obra, ¿verdad? El Hijo muere en la cruz, resucita el tercer día, asciende al cielo, se sienta a la derecha del Padre, toma su lugar, que le corresponde, obviamente, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo reclama lo que le pertenece a Cristo. Va buscando los elegidos y escogidos y va haciéndole un cambio en su corazón. Los regenera, los restaura, les quita la venda de los ojos para que puedan ver la palabra de Cristo y hace lo que es el llamado interno de salvación.
que junto con el llamado externo generan conversión. Y es por eso que es el Espíritu Santo el que aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que la palabra habla más adelante, que el Espíritu Santo está en nosotros, los hijos de Dios. Ya no estamos solos, ya no somos huérfanos. Dios siempre está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Ahora, vamos a hablar de lo que es la cristología, ¿no? Que es la salvación en Cristo y su obra salvífica. Vamos a hablar de encarnación. Y yo creo que este punto es bastante sencillo hasta ciertos momentos, ¿no? Depende cómo lo veas, ¿no? Número uno, Dios no tuvo sexo con María para tener a Jesús. Número dos, el Espíritu Santo envolvió a María, virgen, no fue tocada por hombre, y Jesús desciende y toma carne, toma cuerpo en el vientre de María y nace como un niño normal, ¿verdad? Toma sus 9 meses de gestación en el vientre, nace, pasa por una niñez, pasa por adolescencia, llega a ser adulto y vive una vida normal, pero perfecta. Y tenemos que entender que cuando Jesucristo toma carne, no deja de ser Dios, porque Jesucristo sigue siendo Dios porque Él tiene naturaleza divina y voluntad divina. Él le añade, ¿qué? Le añade una naturaleza humana y una voluntad humana. Por eso es que Jesús, aunque es 100% hombre, 100% Dios, mientras está aquí en la tierra, Él puede seguir haciendo todo lo que Él hace, que dice la palabra, que Él sostiene todo con el poder de sus manos, que todo lo que sucede pasa porque Él lo maneja, lo está autorizando, lo está permitiendo, pero lo está dirigiendo, que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo humano de Cristo estaría aquí en la tierra, pero su naturaleza divina y su voluntad divina le permiten hacer cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Podemos entender también por qué, por ejemplo, cuando Cristo, la mujer con la sangrado, le toca el manto y él pregunta, ¿quién me ha tocado? Él sabe que poder ha salido de él. Él sabe que algo sucedió, pero su naturaleza humana no es omnisciente. No todo lo sabe. Su naturaleza humana dice, ¿quién me ha tocado? Y ella responde. Entonces, el misterio de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Mencionamos anteriormente que Jesucristo nunca pecó. Vivió una vida santa, perfecta, obedeció la ley al filo de detalle, sin que se le quedara un solo punto. Él vivió una vida de perfección, con pensamientos santos. Cuando fue tentado por el diablo, venció la tentación, rechazó la tentación del enemigo, ¿verdad? Y eso logró que se estableciera un registro justo para que la ley, que la ley de Dios exige, ¿no? Cuando yo peco, yo no cumplo a la ley. Lamentablemente todos pecamos. Entonces quiere decir que nadie cumple la ley. No es hasta que Cristo muere en la cruz una vida justa. Él sí cumple la ley y Él pone su justicia en mí. Y ahora a los ojos de Dios yo cumplí la ley también. Yo soy perfecto, yo soy justo. Pero realmente no es que yo sea justo, es como un intercambio. Hubo un intercambio porque Cristo toma mi pecado, toma mi iniquidad y me lo lleva y Él paga por él. Y Él me da su justicia, su perfección, su vida santa. Un buen Dios, ¿no? Tenemos que acordarnos de su obediencia pasiva, ¿no? De cómo Cristo acepta en Él la consecuencia del pecado, la consecuencia de desobedecer la ley, cuando Él mismo ni siquiera la quebrantó ni una sola vez. Por eso es que vemos diferentes sitios esta información, ¿no? En 2 Corintios 5:21 nos habla de que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, llevando el juicio y la condenación que nosotros merecíamos por nuestros pecados.
tenemos que ver que Cristo nos quita la maldición del pecado, porque maldito es todo aquel que muere, que peca. Por eso es que morimos, por eso es que vamos al infierno. Pero Cristo nos quita la maldición, nos quita la condenación. Y ahora no somos condenados porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ira de Dios para los que están en Cristo Jesús. Y ahí que viene el tercer punto, la propiciación de la ira de Dios, la cual Cristo satisface, ¿dónde? En la cruz. So, el pecado merece una justa paga. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Y hay un juicio y una ira que es divina de parte de Dios sobre el pecador. Porque pecó, porque desobedeció la ley. Pero al Cristo morir y pagar por mí, y justificarme a mí y salvarme, ya no hay condenación en mí y por lo tanto la ira de Dios que tenía por mi pecado fue satisfecha. Ya no hay ira de Dios, ya no hay ira de Dios para mí por mi pecado. Por lo tanto, puedo dormir tranquilo. Por lo tanto, puedo tener paz para con Dios. Por lo tanto, ya soy hijo de mi Padre, el Padre de Jesucristo. Pero también hay resurrección. Dice que siendo reivindicado en su obra, porque murió como un pecador, pero él no era pecador. Bajó a Sheol y estuvo enterrado 3 días y 3 noches como un pecador, pero él no era pecador. Por lo tanto, fue reivindicado en su resurrección y declarado al mundo entero, espiritual y físico. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy santo, yo no cometí pecado y he derrotado a la muerte. El infierno y el Hades no tendrán nada en contra de mí. Yo tengo las llaves, dice Jesús. ¿Y por qué? Porque eso mismo murió en la cruz como si fuera un pecador por mi culpa, por mis pecados, pero la realidad es que él no era pecador. Por lo tanto, resucita entre los muertos. Y así como Cristo resucitó entre los muertos, los que estemos en Cristo, los discípulos de Cristo, que ponemos nuestra fe en Cristo, vamos a ser resucitados de entre los muertos. Ascensión. Cristo asciende una vez él resucita, él está 40 días con sus discípulos. Durante esos 40 días, él enseña a los discípulos lo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento sobre él, desde Génesis, ¿verdad? Todos los salmos, los proverbios, los libros de los profetas mayores, profetas menores, todo eso habla de Cristo. Y él enseña eso durante ese tiempo. Al cumplirse los 40 días, Cristo asciende, ¿verdad? Y es llevado en una nube al cielo, donde se sienta a la derecha del Padre en su trono a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. So, Cristo fue exaltado a ese lugar de gloria que se merece, ¿verdad? Y cuando Él sube, Él derrama de su espíritu sobre nosotros. Y ahora nosotros, sus discípulos, los que le creemos y seguimos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos comunión con Dios. Yo puedo orar y hablar con Dios. Y no solo eso, a veces no sé ni qué orar y el Espíritu ora por mí. Qué mejor que el Espíritu ore por mí, porque ¿quién conoce al Padre mejor que el Espíritu mismo de Dios? Entonces ya vamos viendo cómo esta doctrina de cristología, ¿no? Del Cristo encarnado, es tan buena para nosotros. Y deberemos saberla porque Cristo es el que ha hecho la obra por nosotros. Sí, el Padre nos escogió, gloria a Dios porque el Padre nos escogió y nos dio al Hijo para que el Hijo pagara por nosotros y nos rescatara. ¿Se acuerdan la imagen anteriormente que estaba el hombre así flotando en el agua muerto debajo y los peces y iba llevado por la corriente y viene y Dios saca del agua? Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Y tenemos salvación, así como vamos a morir en Cristo, vamos a morir en nuestro viejo hombre,
porque somos una nueva criatura en Cristo, vamos a resucitar en Cristo. Y así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos junto con Él. Y así como Cristo ascendió, nosotros ascenderemos junto con Él en un cuerpo glorificado. Hermosa, hermosa, hermosa imagen. Y así como subió, así mismo va a bajar en una nube. Y va a buscar a su pueblo, va a buscar a su iglesia, ¿verdad? Va a rescatar perdón, a su pueblo, los que queden aquí vivos hasta ese momento, ¿verdad? En 1 Juan 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús regrese, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Nosotros seremos semejantes a Él y le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. ¿Ok? Esto es lo que nos espera. Ser glorificado, estar junto con Cristo. Ahora bien, Cristo tenía unas oficinas, ¿verdad? Unos trabajos que Él hacía. Vamos a explicarlo de esta forma. Está la oficina del profeta, ¿no? Que es la persona que profetiza y declara la palabra de Dios. Está la oficina del sacerdote, que es el que hace los sacrificios, que intercede en oración por las personas. Y está la oficina del rey, que era como el rey David, ¿verdad? El rey sobre una nación. En este caso, Jesús no solamente es profeta, sino que también es sacerdote y sino que también es rey. Por eso es que él no es un sacerdote del orden de los levitas, porque los levitas solamente eran sacerdotes, sino que él es sacerdote de la orden de Melquisedec, rey, profeta y sacerdote. Jesús es rey de reyes, señor de señores, rey soberano de todo lo que existe, número uno. Número dos, él es profeta porque él declara la palabra de Dios siendo el mismo Dios. Número dos. Y número tres, él es sacerdote porque intercede diariamente con el Padre por nosotros. Y no solamente eso, sino que él, ¿verdad? Él es el sacerdote que ofreció el sacrificio que es él mismo, lo que hemos hablado anteriormente. No solamente él es rey, sacerdote y profeta, sino que también es el nuevo Adán, el último Adán. ¿Verdad? Nosotros hablamos al principio de que nosotros heredamos nuestra naturaleza pecaminosa porque estamos en Adán. Adán es nuestra cabeza federal, significa que es la cabeza representativa de nosotros al nacer. Pero ahora en Cristo, nuestra cabeza federal, nuestro Adán representante es el nuevo Adán, es Cristo Jesús. Ya no es el viejo Adán, ahora es el nuevo Adán. ¿Okay? Y es el mejor Adán, ¿verdad? Mucho mejor que el antiguo. Tenemos que ver también la salvación de una manera individual y de una manera cósmica. ¿Por qué? Individual yo creo que es fácil de entender. Somos pecadores. Cuando venga el juicio, Dios va a ver nuestras obras y va a declarar que somos culpables y nos tiene que enviar al infierno. Hay una necesidad en mí de ser rescatado porque soy pecador, porque tengo una naturaleza pecaminosa, que es lo que llamamos la totalidad de la depravación total del ser humano. Pero también hay una salvación cósmica. Cósmica porque la creación completa fue castigada por culpa del pecado de nosotros. Cuando Adán peca, Adán siendo el rey, ¿verdad?, del mundo, su reinado sufre junto con él, ¿verdad? Cuando el rey se cae, el reino se cae igual. Así mismo pasó con la tierra. Cuando el rey se cayó, la tierra sufre el castigo de Dios al conjunto con el rey. Por eso es que la tierra gime con gemidos indecibles, esperando ser redimida, esperando ser restaurada. Y eso está profetizado que así va a suceder. Por eso es que vimos anteriormente
la imagen del nuevo cielo y la nueva tierra, donde todo lo que nosotros somos individualmente y cósmicamente de la creación va a ser restaurado y regenerado a perfección. Por eso cuando hablamos de salvación tenemos que hablar de salvación individual y salvación cósmica. Y es bueno también hablar de la historia de salvación, ¿verdad? Hay un orden, hay un proceso histórico referente a la salvación. Lo primero es lo planeado, que es la salvación fue planeada desde antes de que Dios creara algo, de acuerdo a su decreto electivo. So, antes de Génesis 1:1, antes de que él dijera que haya eh, ya había un plan de salvación. Y lo vimos en Efesios, ¿no? Cuando hablamos de que antes de la creación del mundo ya Dios nos había escogido para ser salvos en Cristo Jesús. Luego vemos lo cumplido, ¿verdad? Se llevó a cabo en la obra de Cristo, porque Cristo es la acción, el verbo, es la acción que hace lo que el Padre le envió a hacer, que es a rescatar a los escogidos, que fue insinuada y anticipada de varias formas en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos cómo la profecía del Mesías era algo que se iba anunciando y el pueblo lo estaba esperando y esperando y esperando. Y lamentablemente vemos un poco de eso, especialmente cuando viene Jesucristo. Y digo lamentablemente porque muchos de ellos malinterpretaron esa profecía y pensaban que Jesucristo iba a ser el rey aquí, que iba a derrotar a los romanos y que iba a reinar como reinó David. Y hasta cierto punto sí, pero no era el momento. Él vino primero como un sacrificio vivo, perfecto, santo, y después va a venir como ese general, como ese conquistador, a derrotar la maldad y a establecer paz en el mundo. So, hasta cierto punto tenían un poquito de razón, pero estaban fuera de tiempo. Estaban fuera de tiempo. Y el aplicado, ¿no? Se aplica a los creyentes a medida que experimentan los beneficios de la salvación con Cristo Jesús. So, podemos ver que está la historia de salvación planeada, cumplida y aplicada. La podemos también observar en términos de la Trinidad. Dios el Padre, ¿verdad? Habla de la salvación como originada en la elección del Padre antes del fin del tiempo. El cumplido es Dios el Hijo, ¿verdad? Que Jesús, Hijo de Dios encarnado, vino voluntariamente a la plenitud del tiempo para ofrecerse como sacrificio sustituto de su pueblo al fin de rescatarlo. Es importante que veamos esto en todos los pasajes, lo vamos a observar. Cristo muere por su pueblo. Cristo rescata a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? El que el Padre le dio. ¿Quién es el que el Padre le dio? Los que él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué los escogió? De acuerdo a su amor y a su voluntad perfecta. No podemos decir nada más porque es lo que dice la palabra. No podemos inventarnos nada más. Tenemos que confiar en Dios. Y aplicado en el sentido de Dios, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo cuando Jesús ascende, ¿verdad? Y llega al cielo. Y ese Espíritu Santo que da testimonio de Cristo y glorifica a Cristo al aplicar la obra de Cristo a la vida de esas personas ya preescogidas, ¿no? Elegidas. Esas personas que creen. Entonces, los beneficios de la salvación son los siguientes, ¿no? Hay tres tiempos referentes a la salvación. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados, ¿verdad? Hemos sido salvados en la obra que Dios ha hecho. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo han hecho una obra para ser salvos. Hemos sido salvados. Estamos siendo salvados en nuestro proceso de santificación, donde somos justificados, redimidos y restaurados, y ahora somos transformados a la imagen de Cristo. Y seremos salvados, porque no es hasta que seamos glorificados al final del tiempo que nosotros vamos a poder experimentar la salvación en su plenitud.
Hay tiempos de salvación, ¿verdad? Lo que llamamos los 3 tiempos de salvación, pero al fin y al cabo es la obra de Dios obrando en nosotros desde el pasado, en el presente, con miras al futuro. Ahora bien, vamos a pensar ahora en este tema bien importante que es la unión con Cristo. Ya vimos todo el rol que tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya vimos todas las demás doctrinas y cómo funcionan y encajan una con la otra. Pero tenemos que enfocarnos en la unión con Cristo, ¿verdad? ¿Cómo se conecta la unión con Cristo con lo que hemos dicho hasta ahora acerca de la salvación? ¿Por qué es tan importante la unión con Cristo para poder entender la doctrina de salvación, ¿no? Son 2 preguntas clave que nos tenemos que hacer y hay muchas respuestas, pero voy a dar algunas, ¿no? Número 1, Cristo es la base para nuestra salvación. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hacia adelante, apunta a la venida del Mesías, que es Jesús, la crucecita que ven aquí en su pantalla. Y desde el Apocalipsis hacia el centro, hasta el Nuevo Testamento, apunta a Jesucristo que vino y Jesucristo que vendrá, ¿no? Pero el centro es la cruz. El centro es el clímax de la historia, donde Cristo aparece, vive perfecto, cumple la voluntad del Padre, obedece activamente, es crucificado, es flagelado, es muerto, obedece pasivamente, recibiendo la culpa del castigo de nosotros, resucita, sube al cielo y pronto volverá. Y mientras tanto nos llama a seguirle, a estar unidos en Cristo, porque sin Cristo, ¿qué es lo que hay? Muerte. Sin Cristo no hay nada. Y con Cristo lo tenemos absolutamente todo, ¿verdad? Nuestra unión con Cristo integra absolutamente todos los pasos anteriores que hemos hablado, ¿no? Desde la expiación, el perdón, la elección, la predestinación, llamamiento, regeneración, justificación, adopción, santificación, resurrección, etcétera. Todas esas etapas y todos esos puntos teológicos no tienen base ninguna si no estamos unidos con Cristo. ¿Okay? Cristo es el centro de la revelación de Dios. Entonces, hay un autor y pastor que se llama John Murray, y en su libro Redención cumplida y aplicada, en la página 160, dice lo siguiente: la unión con Cristo es un tema muy inclusivo. Abarca toda la amplitud de la salvación, desde su fuente primera en la elección eterna de Dios hasta su culminación final en la glorificación de los escogidos. No consiste simplemente en una fase de la aplicación de la redención, ¿verdad? Se extiende en cada aspecto de la redención, tanto en su cumplimiento como en su aplicación. Ya vamos viendo por qué es tan importante el estar unidos en Cristo, ¿verdad? Estar con Él, somos uno, Cristo y nosotros, y estamos en Él a través de su Espíritu Santo que ha puesto en nuestra vida. En la misma página dice lo siguiente: ¿qué es lo que liga el pasado, presente y futuro en la vida de fe y esperanza de gloria? ¿Por qué el cristiano puede tener paciencia en medio de las perplejidades y las adversidades del presente? ¿Por qué no puede pensar como el pasado, presente o futuro aparte de la unión con Cristo? Mediante la unión con Cristo cambia toda la complexión del tiempo y de eternidad, y el pueblo de Dios puede alegrarse con un gozo insuperable y lleno de gloria. Pensamos en salvación. Hemos sido salvados, somos salvados y seremos salvados. Todo nuestro tiempo revuelve en Cristo, ¿no? En lo que hizo Cristo, en lo que va a hacer Cristo, en lo que cómo nos va a glorificar, cómo nos va a sacar de aquí, cómo es lo que hizo el Padre, lo que está haciendo el Espíritu Santo. Todo está unido a Cristo, ¿verdad?
Y tenemos paciencia entre medio de las perplejidades y adversidades del presente. ¿Por qué? Porque tenemos aseguranza de salvación en Cristo. Sabemos que en algún momento Cristo va a venir por nosotros. Sabemos que su promesa no fallará. Y por lo tanto tenemos paz. Tenemos paz que nadie nos puede quitar. Tenemos una paz inmesurable porque estamos en Cristo Jesús. Juan Calvino dice lo siguiente en los institutos. Dice, debemos entender que mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y estemos separados de Él, todo lo que ha sufrido y hecho por la salvación de la raza humana sigue siendo inútil y sin ningún valor para nosotros. Por lo tanto, para compartir lo que ha recibido del Padre, tuvo que convertirse en nuestro, ¿verdad? Tuvo que tomar carne y morar dentro de nosotros, ahora en el Espíritu. Porque como he dicho, todo lo que Él posee no es nada para nosotros hasta que crecemos en un solo cuerpo con Él. Él da vida eterna, Él da perdón de pecados, Él da restauración, regeneración, santificación, justificación. Pero todo eso que Él tiene, de nada nos sirve si no estamos en Él, si no estamos con Él, ¿verdad? Por eso es que tenemos que venir a fe y creerle, venir de rodillas delante de Él. Y Él pondrá su espíritu en nosotros. Y Él nos dará de lo que tiene. Nos dará vida eterna, nos dará redención, nos dará paz, nos dará resurrección, nos dará glorificación, nos pone su espíritu en nosotros, nos da sabiduría de lo alto, etc. Pero no es hasta que estamos en Cristo que eso se hace realidad. Mientras estemos separados de Cristo, todas esas bendiciones que Cristo tiene para darle a su pueblo no se hacen realidad en esa persona. Hasta tanto Él crea a Dios y sea justificado por medio de la fe. Ahora bien, ¿cómo definirías o describirías la unión con Cristo, ¿no? Cristo ahora mismo está en el cielo, Cristo ahora mismo está sentado en su trono, eh, donde merece estar, ¿no? En su trono, con el Padre. Y la pregunta es, ¿cómo lo vemos, ¿verdad? ¿Cómo vemos esa unión con Cristo? Yo quiero compartir con ustedes lo que Richard Gaffin Jr. dice. Dice, la unión con Cristo se refiere a la solidaridad o asociación del creyente, ¿verdad? Nosotros que creemos en Cristo, con Cristo por el Espíritu Santo a través de la fe, en virtud de la cual los creyentes participan de sus beneficios salvadores, ¿no? Vemos que participamos de esos beneficios a través de la fe por el Espíritu Santo. Tenemos fe porque tenemos el Espíritu Santo. Y entonces, en consecuencia, participamos de los beneficios de Cristo, porque ahora estamos en unión con Cristo. Marcus Johnson dice lo siguiente, la unión con Cristo es una frase colectiva que está destinada a abarcar la asombrosa cantidad de términos, expresiones e imágenes en el Nuevo Testamento que se refieren a la unidad del creyente con Cristo. Hermosa descripción de lo que es nuestra unión con Cristo, ¿verdad? También dice, Cristo es nuestra salvación y somos destinatarios, de su obra salvadora, precisamente y no solo porque somos receptores de Cristo vivo. Nuestra unión con Cristo vivo es lo que significa ser salvo. ¿Qué quiere decir eso? No es salvación aparte de Cristo. Estamos con Cristo y estamos en Cristo en todo tiempo y en todo momento. La gloria le pertenece a Cristo. Es Cristo quien envía su Espíritu, es Cristo el que pagó el precio, es Cristo el que resucitó, es en Cristo que somos bautizados, ¿no? Morimos como Cristo murió y resucitamos como Cristo resucita. Cargamos nuestra cruz diariamente y le seguimos, dice su palabra. Estamos en Cristo en todo, por eso somos cristianos, pequeños Cristos, embajadores de Cristo. Cristo y nosotros somos uno. Dice Marcus también aquí, la realidad primaria, central y fundamental de la salvación es nuestra unión con Jesucristo, por cuya unión fluyen todos los beneficios del Salvador hacia nosotros,
a través de la cual deben entenderse todos estos beneficios, ¿verdad? Al estar unido a Cristo, yo recibo todos los beneficios que puede darme el Salvador Jesús. Y sin estar en Cristo no puede ver, no puede entenderse ni ejercer ningún beneficio. Sin estar en Cristo no se puede entender el perdón de pecados. El Padre nos dio al Hijo. Si el Hijo no hubiese pagado por nosotros en la cruz, no hubiera perdón de pecados. El Espíritu Santo no pudiera venir y transformarnos y regenerarnos para que demos gloria a Cristo, porque Cristo no hizo el trabajo. Pero como ese no es el caso, y Cristo sí lo hizo, es en Cristo que tenemos perdón, es en Cristo que recibimos los beneficios de la salvación, ¿verdad? Pues para decirlo claramente, ser salvo es estar unido al Salvador. Este libro que está aquí es lo que llamamos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, para que nosotros podamos tener su revelación para nosotros, ¿no? Son 66 libros empaquetados en un solo libro, y cada de esos libros fue escrito por diferentes autores a través de miles de años, todos inspirados a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra de Dios es intachable, es perfecta, no tiene errores, no se contradice. Y la pregunta que te hago es, ¿qué pasaje bíblico habla de la unión con Cristo, de estar en Cristo? Muy sencillo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Antes de venir a Cristo, nosotros éramos un hombre espiritualmente muerto, viviendo en pecado, siguiendo mis deseos de pecado de la carne, viviendo egoístamente para mí. Pero una vez yo vengo a Cristo y tengo fe en Él y me arrepiento, ¿verdad? Las dos caras de la misma moneda, fe y arrepentimiento. Y yo veo con un corazón humilde, humillado, pidiéndole perdón a Cristo, pidiéndole perdón a mi Dios por haberle ofendido, por haber pecado en contra de Él, por haberle fallado. Dios es fiel y justo y verdadero y nos perdona y nos une a Cristo, ¿verdad? Y en ese momento ya yo dejé de ser el viejo hombre y ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay nueva persona. Tengo que estar en Cristo Jesús y voy a ser una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús, espiritualmente hablando y físicamente hablando también, porque acuérdense que vamos a ser ¿qué? Glorificados. Vamos a ser glorificados y al ser glorificados somos una nueva persona en Cristo Jesús. Quiero hablarle de algunos de los ejemplos que podemos encontrar en la Escritura, en la Biblia, escritos por Pablo y por Juan. Pablo dice que nacemos en este mundo en Adán, ¿no? Eso quiere decir que nacemos con una naturaleza pecaminosa, que nacemos en pecado, con deseos pecaminosos, que nacemos espiritualmente muertos. En Romanos 6 dice, poseedores de la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, nacemos en Adán, pecadores, pero en Cristo Jesús somos poseedores de vida, eterna. Y también somos justificados en Cristo, somos declarados justos. Su justicia, la que vivió durante toda su vida aquí en la tierra, es imputada, es puesta sobre nosotros. En Cristo somos glorificados, ¿verdad? Cuando venga Cristo a buscar su iglesia, vamos a ser glorificados con un cuerpo nuevo, un cuerpo permanente, santo, perfecto, para vivir con Cristo y reinar junto a Él. Vamos a ser santificados en Cristo. Nuestra vida va a ser transformada, va a ser limpiada, va a ser purificada según vamos caminando en el Espíritu con Cristo. Vamos a hacer la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos limpia, nos va regenerando. Inclusive las pruebas y dificultades nos van haciendo más y más como Cristo. Somos llamados a estar en Cristo, ¿verdad? Somos escogidos por el Padre, amados por el Espíritu, para poder estar en Cristo Jesús. Somos vivificados en Cristo. De la muerte pasamos a la vida en Cristo Jesús, porque es Cristo el dador de la vida. Somos creados de nuevo en Cristo Jesús, ¿no? Tenemos el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Somos adoptados como hijos
con el Padre. Por eso el Espíritu viene y decimos, Abba Padre, no, Dios Padre, Jesucristo, gracias, porque Jesucristo es el Padre, Jesús es el Hijo, y nosotros somos adoptados en Jesús para ser hijos y coherederos del Padre. Entonces somos elegidos en Cristo, porque es el Padre que elige un remanente de toda la humanidad para dárselo a Jesucristo para que Él salve y rescate ese remanente. Por eso que somos elegidos en Cristo, ¿verdad? Somos crucificados con Cristo, morimos al viejo hombre, morimos a quienes éramos. Tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo. En otras palabras, ya no amo el mundo, ya no amo el pecado, ya no amo lo que amaba. Ahora odio el mundo, odio el pecado y amo a Dios, amo a Cristo, amo la vida, amo la justicia, lo que es recto, lo que es correcto, lo que es santo. Somos enterrados con Él, ¿verdad? Por eso que cuando somos bautizados, dice muerte en imagen de Cristo, resurrección a la imagen de Cristo, ¿verdad? Bautizados en Cristo en su muerte, que es lo que acabo de explicar. Resucitados con Cristo, así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos al tiempo, al momento de la glorificación. Somos unidos a Él en su resurrección. Ya lo dije, ¿no? Sí. Bueno, sí, son dos pasajes que hablan de lo mismo. Somos resucitados con Cristo y unidos a Él en su resurrección. Así como Jesús resucita, nosotros resucitaremos. La única razón por la cual nosotros resucitaremos es porque resucitaremos juntos con Él. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no habría resurrección de los muertos para nosotros tampoco. Pero como Jesucristo resucitó, al estar en Él, somos uno, también el mismo Espíritu de Dios nos va a resucitar a nosotros. Por eso es que dice la palabra que somos sellados, ¿verdad? Tenemos el sello del Espíritu Santo y ese sello reclama quiénes somos. Somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios. Sentados con Él en los lugares celestiales. Vamos a estar con Él junto en el cielo y en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra, en el nuevo cielo. Entonces vamos a estar junto con Él, reinando junto con Él. Cristo formándose en nosotros. Nuestra imagen de Dios fue corrompida, ¿verdad? Por el pecado, por la muerte, pero en Cristo Jesús estamos siendo, ¿qué? Restaurados y vamos a ser más y más y más y más como Cristo Jesús. Es el proceso de santificación. Cristo morando en nuestros corazones. Lo primero que hizo Jesús al llegar al cielo es que Jesús y el Padre enviaron el Espíritu Santo y habita en nosotros, amor en nuestros corazones. Nunca estamos solos, siempre estamos con Dios. Cristo está con nosotros, lo promete en Mateo, ¿no? Dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo y así lo cumple. La iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Es la iglesia la que es el cuerpo de Cristo, Cristo siendo la cabeza, ¿verdad? Y somos una unidad, diferentes componentes trabajando en conjunto para la gloria de Dios, proclamando el Evangelio y sirviendo en el reino de los cielos. Una iglesia como una sola carne con Cristo. No hay división, no hay diferencia. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay esclavo, ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay blanco, ya no hay negro, ya no hay amarillo. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué podemos resumir, verdad? De acuerdo a todos estos escritos que ya vimos de Pablo. ¿Qué podemos resumir? Bueno, vamos a resumir lo siguiente, de los puntos que quiero explicar. No hay otro camino al Padre sino en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Por eso es que eres la puerta angosta, ¿no? El camino angosto que lleva a la vida eterna. No hay nada que ganar aparte de Jesús. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy con Jesús, lo tengo todo. No me falta nada. No tengo nada que buscar. Estoy completo. Y no hay salvación, perdón de pecados, vida eterna, solo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna estando en Cristo Jesús. Cristo es el camino al Padre, Cristo es el dador de la vida y no necesitamos nada más aparte de Cristo Jesús.
Es hermoso, ¿no? Lo que hemos visto. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, nos falta todo. Juan habla de que Jesús es agua viva, ¿no? Es agua viva que da vida y que nunca nos faltará, ¿no? Una vez tomamos de esa agua viva, nunca volveremos a tener sed. Por lo tanto, es un sentido de vida eterna, porque el agua es uno de los elementos que da vida. Es el pan de vida, ¿no? Así como Dios envió maná del cielo cuando Moisés y su pueblo estaban en el desierto, ahora tenemos el nuevo maná, el maná perfecto que Dios envió, que es Jesús, que es el pan de la vida. Jesús es nuestra agua, Jesús es nuestro alimento, en Cristo lo tenemos todo y no nos falta nada. Debemos comer su carne y beber su sangre para recibir la vida eterna, ¿no? Juan está hablando de la comunión con Cristo, ¿no? Y no solamente eso, sino al Cristo ser sacrificado por nosotros, tenemos la sangre del nuevo pacto, que es la cual nos da vida eterna, porque es el pacto de Dios para con nosotros. Jesús permanece en nosotros y nosotros en él, ¿verdad? Jesús está el ejemplo de la novia y el novio, ¿no? El novio siendo Cristo, la novia siendo la iglesia, y ahora son una sola carne, una vez hay matrimonio. Es la imagen de la iglesia y de Cristo. Somos una sola carne entre lo que es Cristo, que es la cabeza, y nosotros que somos el cuerpo, Cristo que es el novio, nosotros somos la novia. Es algo que una vez tú lo unes, no se separa. Tú no puedes separar la cabeza del cuerpo. El cuerpo se va a morir. Por lo tanto, así mismo no puedes separar al novio de la novia. Ya están una sola carne, pero permanecemos en él. Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos las ramas, aparte de él no puede hacer nada. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es el tronco de la vaina, ¿no? De la planta de uva. Y nosotros somos ramitas que somos insertadas. No salimos de él, sino somos insertadas y porque estamos en él, damos fruto. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? Es la imagen que nos da eso. El tronco nos da agua, el tronco nos da vida, el tronco nos da lo que necesitamos y todo lo que necesitamos para dar fruto en abundancia para la gloria de Cristo Jesús. Él es la resurrección y la vida. Si queremos resucitar y queremos tener vida en abundancia para nunca más dejar de no tener vida, tenemos que estar en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué podemos resumir de acuerdo a los escritos de Juan sobre la salvación y la unión con Cristo? Podemos resumir muchas cosas, pero yo le quiero dar algunas de ellas. Número uno, si no estamos en Jesús, no podemos dar buenos frutos. Y esta es la imagen que tengo aquí abajo, ¿no? ¿No? A este lado, aquí. A este lado. Fíjense que en Adán no hay fruto. Un árbol moribundo, un árbol que va decayendo porque perece, ¿verdad? Perecemos. Pero la ramita es cortada del árbol de Adán y es insertada en el árbol que es Cristo Jesús. Cuando es insertada en el árbol de Cristo Jesús, la misma rama ahora está fuerte, ahora está saludable, ahora tiene vida y no solamente tiene vida, tiene buenos frutos, porque en Cristo Jesús damos buenos frutos. Y acuérdense que Cristo Jesús dice que preparó buenas obras para nosotros de antemano. Por eso decimos que Jesús es el dador de la vida y necesitamos del pan y el agua de la vida para tener vida eterna. Hay algunos detalles que queremos entender teológicamente hablando, ¿no? De lo que sucede con Cristo Jesús y de nuestra unión con Cristo Jesús. Número uno, la unión con Cristo Jesús significa unión con Dios. Voy a buscarle un versículo que quiero leerle. En Gálatas 4, de 4 al 7, dice:
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque si sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y por lo tanto ya no eres siervo, sino hijo, y sino también heredero del medio de los cielos, ¿no? Vemos que ahora hay una unión con Cristo, a una unión con Cristo. Y no solamente eso, somos hijos ahora también, pues somos adoptados en Cristo, somos hijos de Dios, ¿verdad? Hay eso. Entonces, lo otro quiero que leerles Juan 17, versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús y el Padre son uno. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno. Y ahora Jesús y yo, Jesús y nosotros somos uno. Por lo tanto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia son uno. Y él dice que esto suceda para que el mundo vea como testimonio de lo que tú hiciste, ¿no? Realmente no estamos solos, realmente los que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos todo el tiempo con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y tenemos comunión, podemos hablar, podemos cantar, estamos unidos a nuestra familia celestial. No estamos solos, aunque parezca que sí, aunque parezca que estamos en este mundo extranjero por un tiempo. Pronto volveremos a casa y estaremos con nuestro Padre celestial, con nuestro Santo Redentor, con el Espíritu Santo, con los ángeles del cielo y con nuestra familia en Cristo. Hay un misterio, ¿no? Es que nacemos unidos a Adán como nuestra cabeza representativa, nuestra cabeza pecaminosa, ¿no? Hablamos de eso anteriormente, que es nuestro representante. Pero ahora en el nuevo nacimiento estamos unidos a Cristo y Él es nuestra cabeza representativa, ¿no? En Adán moríamos, en Cristo vivimos. En Adán pecamos, en Cristo hacemos justicia. Hay una gran discrepancia es como un antónimo, ¿no? Algo lo que es contrario, lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Algo personal e íntimo. La unión con Cristo es comparada con la unión matrimonial, que son una sola carne, lo que estaba explicando anteriormente, ¿no? Así como el hombre y la mujer se unen y son una sola carne, para nadie, lo que Dios una, que nadie es divida, no es divorcio. Así igualmente, lo que Dios unió, Cristo y la iglesia, son una sola carne y no hay divorcio, no hay separación. Es vital orgánico, ¿no? Estar en Cristo es un hecho que nunca puede ser mejorado, disminuido o retraído. Sin embargo, podemos crecer experiencialmente. ¿Qué significa esto? Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo, no me falta nada. Por lo tanto, no lo puedo mejorar. Yo creo que eso es bastante fácil. No puede ser disminuido, ¿no? El Padre me da a mí para que yo esté en Cristo y tengo todo lo que me hace falta, pero en ningún momento yo puedo dejar de tener menos Cristo. En ningún momento yo puedo dejar de estar unido a Cristo, ni un poquito, porque no se trata de mí, porque todo el que viene a Cristo, nadie se lo quitará de la mano. Por lo tanto, no puedo tener más Cristo porque ya estoy en Cristo, pero tampoco puedo tener menos Cristo porque no depende de mí, ¿verdad? No podemos disminuirlo, pero puedo crecer en experiencia porque según yo voy caminando en el Espíritu, según yo voy caminando en Cristo, según yo voy leyendo su palabra y obedeciendo su palabra, según yo voy siendo tentado y venciendo la tentación. Asimismo, voy a ir creciendo experiencialmente, mi experiencia con mi Salvador va aumentando. Nuestra intimidad va creciendo, ¿no? De la misma forma que yo me caso con mi esposa, somos una sola carne para nunca más separarnos, porque lo que Dios une, que no nos separa el hombre. Yo no puedo tener más de mi esposa porque ya estoy con mi esposa, somos una sola carne.
pero puedo crecer experiencialmente, ¿no? Según la voy conociendo, según vamos saliendo, según vamos viviendo juntos, según vamos trabajando juntos, etcétera. Voy creciendo experiencialmente con ella. Eso es algo vital y orgánico. Hay algunas metáforas en la escritura referentes a esta unión, ¿no? Entre Cristo y nosotros. Vimos el de la vid y la rama, el árbol de uva, ¿no? Que se inserta las ramitas y dan uvas. Árbol, fruto. Dios es el árbol de la vida. Nosotros estamos injertados en ese árbol y damos fruto, ya sea uva o sea otro árbol. Es la misma idea, ¿no? Cabeza y miembro. Nosotros, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, los miembros de esa cabeza, de ese cuerpo. Este no lo hemos mencionado, este es nuevo, pero es bien interesante, porque Cristo es la piedra angular, ¿no? Cristo es esa piedra de la cual sale la línea, ¿verdad? La definición del edificio que se está generando. Y de la piedra angular salen los apóstoles y los profetas, por los cuales Dios nos da su palabra. Y sobre esa fundación se va añadiendo todas las piedras que somos los cristianos, los hijos de Dios, y se va haciendo nivel sobre nivel una iglesia de piedras santas, ¿no? Esa es la idea de como de generar o de crecer un templo, donde la fundación es Cristo, los profetas y los apóstoles, y nosotros somos los ladrillos, los bloques que lo vamos formando. Y por último, en Adán heredamos no solo la culpa, sino también la corrupción. Pero así también en Cristo heredaremos la santificación y finalmente la glorificación. Y yo quiero que vea esa imagen hermosa que hay, ¿no? Vemos la novia, que es la iglesia, siendo vestida de lino fino, blanco, está preparada para la unión con su esposo, que es Cristo, para nunca más separarse en la voz del Cordero, ¿verdad? Cuando vayamos allá con nuestro Salvador, y Cristo dice que nos sentará a la mesa y nos servirá. ¿Pueden imaginarse eso? Nosotros que debemos estar de rodillas, alabando y glorificando, y dándole gracias. Dice que nos va a sentar a la mesa junto con Él y nos servirá vino, comida, y no habrá más lágrimas, no habrá más tristeza, habrá gozo, alegría, porque por fin la novia y el novio están juntos. Ya no hay más separación, ya no hay más pecado, ya no hay más tinieblas, ya no hay más tentación. El plan de Dios se cumplió. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos desde la elección antes de la, de la creación del mundo hasta este momento, en la glorificación, donde estamos todos unidos con nuestro Salvador. Y vemos la culminación del plan de Dios. Dios no solamente nos dice, esto es lo que hice, esto es lo que voy a hacer, sino que nos revela cómo va a culminar todas sus promesas. En conclusión, mis amigos y amigos que me escuchan, quiero que entendamos el Evangelio por la gracia de Dios y le creemos a Él estando una vez y para siempre unidos con Cristo, ¿no? El Evangelio es algo que nos da Dios por gracia. Y le creemos a Él por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Para una vez somos redimidos y regenerados en Cristo y justificados, vamos a estar con Cristo desde ahora hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque ya ahora estamos en Cristo. La salvación ha sido culminada, completada, pero ya estamos en Cristo, ya tenemos el Espíritu en nosotros. Cristo está con nosotros con Cristo. Estamos con el Padre, estamos con el Hijo, somos una sola carne, una sola familia. Ya experimentamos los beneficios desde ahorita, pero vamos a experimentar los beneficios completos luego. Morimos con Él, pero también resucitamos con Él. Venimos a la cruz, venimos humillados, venimos tristes, venimos con un corazón constrito diciéndole a Cristo, perdóname por fallarte, perdóname por humillarte, perdóname por negarte, perdóname por rechazarte. Yo creo en ti y hoy me arrepiento.
Perdóname porque he vivido en pecado, he vivido para el sexo, he vivido para la droga, he vivido para el alcohol, he vivido para el dinero, he vivido para lo que sea que estés viviendo. Y ahora puedo vivir para Cristo. Y en Cristo, y únicamente en Cristo, tenemos vida eterna, perdón de pecados y acceso al Padre. Ese es Cristo. Y este es el final de esta clase. El final de la salvación y de la unión con Cristo. Si conoces a Cristo, alégrate. Si estás en Cristo, regocíjate. Si estás unido con Él y sabes que son uno solo, díselo al mundo. Proclama a Cristo, como hablamos ahorita del pregonero, ¿no? Atención, atención. Hay una buena noticia. Cristo salva. Cristo perdona. Cristo restaura. Hay vida en Cristo. Ahora bien, si escuchas todo esto y no lo entiendes bien o quizás no habías pensado en Cristo de esta forma, o quizás habías escuchado un poco el nombre de Jesús, pero ahora que estás viéndolo de otra forma, este es el mensaje para ti. Arrepiéntete, créele a Dios, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu vida, arrepiéntete de toda la ofensa que le has hecho a Dios. Le has tomado el nombre en vano, has vivido para ti, has vivido para tu disfrute, has tenido sexo fuera de matrimonio, cualquiera que sea tu pecado. No hay pecado grande para Dios. Si te arrepientes, si vienes a donde Dios y te arrepientes y pides perdón y le crees a Dios y vives ahora para Dios, Dios te salva. Porque es la promesa de salvación que Dios dio a su Hijo, a su único Hijo unigénito, Jesucristo, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ese eres tú hoy, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo. Dale gloria a Dios que recibiste este mensaje y ahora puedes ver la luz, ahora puedes cambiar y puedes vivir para Cristo. Si antes vivías para otra cosa, el pasado está, muere, como Cristo murió en la cruz, así muere de sí mismo y eres hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Créele a Dios, arrepiéntete de tus pecados y síguele. Vive para Dios, sigue a Dios. Y espero que puedas tomar esta buena decisión hoy en día. Que Dios te bendiga y recuerda que vamos a seguir con nuestra próxima clase, la expiación, en nuestra próxima sección. Hasta luego.